El ictus es un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Puede tratarse de una hemorragia cerebral, cuando uno de estos vasos se rompe, o de un infarto si una arteria se obstruye y no permite que la sangre se distribuya. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. Algunos no se pueden controlar. La edad es más frecuente en personas mayores de 65 años, aunque también se afectan personas más jóvenes. Los antecedentes familiares, la raza o el sexo. Este es un trastorno más frecuente en edades más avanzadas y por ello, al aumentar la esperanza de vida de la población, cada vez será un trastorno más frecuente en nuestro medio, pero además también se produce en personas jóvenes y la incidencia en sujetos por debajo de 55 años aumenta debido a la prevalencia de los factores de riesgo. El cerebro es el órgano humano que consume mayores cantidades de oxígeno y de glucosa. Necesita una quinta parte de la sangre que sale del corazón, 1 litro cada minuto, para su normal funcionamiento. Esto explica que el sistema nervioso sea un tejido muy sensible a las alteraciones del aporte de sangre. El ictus se produce cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o bien es taponado por un coágulo u otra partícula. Debido a ello, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre que necesita. Como consecuencia de un ictus, las células nerviosas se dañan y no pueden funcionar. Por ello es muy importante que se apliquen las medidas necesarias para el tratamiento de manera urgente. La rapidez con que se traslade al paciente al hospital y la atención especializada y urgente por un neurólogo para completar el diagnóstico e iniciar el tratamiento más adecuado permite recuperar el tejido cerebral lesionado y favorece que el paciente quede sin ninguna incapacidad o con muy pocas secuelas. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. De estos, los más importantes son tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes, colesterol en sangre elevado, obesidad, vida sedentaria, dietas con exceso de sal o grasas, enfermedades del corazón como infarto o angina y algunas arritmias. Además, los antecedentes de otras enfermedades de los vasos sanguíneos, angina de pecho o infarto de miocardio, arteriosclerosis de los vasos sanguíneos de las piernas o de las arterias carótidas, pueden servir para que su médico le identifique como un paciente de riesgo y le ponga el mejor tratamiento preventivo. Para poder actuar de forma eficaz ante un ictus, es importante que todas las personas conozcan los síntomas de alarma que permitirán identificar que alguien está padeciendo este proceso para poder acudir rápidamente a los servicios médicos que le ofrecerán la atención neurológica y el tratamiento adecuado. Los síntomas de un ictus aparecen bruscamente. En cada caso dependerán de la zona del cerebro dañada por la alteración del flujo de sangre y pueden ser muy variados. Sin embargo, en la mayor parte de los casos consistirán en uno o varios de los siguientes. Trastorno brusco de la sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Dificultades para hablar o para comprender lo que se habla. Trastorno repentino de la visión en uno o en los dos ojos. Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación de los movimientos. Dolor de cabeza muy intenso, brusco y no habitual. Si el paciente o sus familiares sospechan que se está experimentando cualquiera de estos síntomas, debe acudir al hospital más próximo para recibir atención neurológica, aunque los síntomas remitan por completo. El hecho de que se hayan presentado indica un riesgo elevado de que el cuadro se repita y se instaure de manera permanente. Tipos de ictus. Los ictus isquémicos o infartos cerebrales son más frecuentes que las hemorragias. Pueden originarse por la obstrucción de una arteria del cuello o de la cabeza como consecuencia del depósito de grasa e inflamación en la pared del vaso sanguíneo, dando lugar a la arteriosclerosis. Los factores de riesgo vascular como el consumo de tabaco, la diabetes, la hipertensión o el exceso de colesterol en sangre, así como la vida sedentaria y la obesidad, favorecen el desarrollo de arteriosclerosis. Otras veces, los ictus isquémicos se originan como consecuencia de la obstrucción de una arteria del cerebro por un coágulo de sangre que procede habitualmente del corazón. Esto se produce en el caso de algunas enfermedades del corazón o por arritmias cardíacas. Las hemorragias pueden producirse por distintas causas. La más frecuente es la hipertensión arterial.
En un 20% de los pacientes, el ictus es originado por la rotura de una arteria del cerebro, originando un cuadro clínico grave denominado ictus hemorrágico o hemorragia cerebral. La arteria rota puede estar localizada en el interior del cerebro, hemorragia intracerebral favorecida por la presencia de hipertensión arterial y menos frecuentemente por malformaciones de los vasos sanguíneos, o bien en su superficie, donde ocasiona una hemorragia subaracnoidea que se relaciona con la presencia de dilataciones, muchas veces congénitas, de la pared de los vasos sanguíneos, denominados aneurismas. Tratamiento. Cuando un paciente tiene síntomas de estar sufriendo un ictus, debe acudir urgentemente a un hospital. En el hospital debe ser atendido por especialistas en neurología que iniciarán de manera urgente las medidas de diagnóstico y tratamiento adecuadas. El tratamiento específico dependerá del paciente concreto, de la evolución del proceso y del tipo de ictus, pero en cualquier caso es fundamental que el paciente sea atendido urgentemente por neurólogos para recibir el tratamiento más adecuado y asegurar la mejor evolución. En el caso de los infartos cerebrales de menos de 3 horas de evolución desde el inicio de los síntomas y en sujetos cuidadosamente seleccionados para evitar complicaciones, es posible la disolución del coágulo mediante la administración de fármacos por vía intravenosa. Este tratamiento, denominado trombólisis o fibrinólisis, permite restablecer la circulación cerebral y así mejorar la evolución y reducir las secuelas. Para que este tratamiento pueda ser aplicado de forma eficaz y con pocos riesgos, es muy importante que el paciente llegue antes de 3 horas desde el inicio de los síntomas a un hospital y que sea atendido por neurólogos expertos. Solo algunas hemorragias cerebrales necesitan tratamiento quirúrgico para eliminar el hematoma, pero también se beneficiarán de tratamiento médico que ayude a evitar que el sangrado crezca. Cuando la hemorragia se ha producido por la rotura de una malformación vascular, puede ser necesario cerrar la misma para evitar que vuelva a sangrar. Esto puede hacerse mediante cirugía o desde dentro del propio vaso, tratamiento endovascular, mediante un cateterismo. En todos los casos se recomienda el manejo por neurólogos expertos en unidades especializadas denominadas unidades de ictus. En ellas se aplican medidas de diagnósticos, cuidados generales, tratamiento específico y control de complicaciones que permiten asegurar la mejor evolución para los pacientes. Una vez superada la fase aguda, los cuidados del paciente deben ir dirigidos a prevenir nuevos episodios y a rehabilitar las discapacidades residuales. La prevención dependerá del tipo de ictus y de su causa. El neurólogo indicará el tratamiento para controlar los factores de riesgo, así como fármacos para evitar la formación de las placas de arteriosclerosis o de nuevos coágulos, antiagregantes, anticoagulantes, fármacos para el colesterol, el azúcar o la hipertensión, así como el tratamiento más adecuado de la arteriosclerosis ya formada.